Bendito Dios, Padre Celestial, estamos reunidos, Dios, una vez más delante de tu presencia, Dios. Estamos agradecidos, Dios, por tu fidelidad, agradecidos por el favor de la salvación, Dios, que nos has revelado, Señor, pero sobre todo por la obra, Dios, que has hecho por nosotros, tu iglesia, Dios, y por la forma, Dios, en que nos rescataste, Dios, del pecado y de la muerte, Señor. Padre, te pedimos que durante esta reunión, Dios, al igual que en todas, Dios, las que tenemos, nos permitas venir, Dios, o más bien estar con un corazón abierto, Dios. Primeramente, que valore, Dios, que agradezca, Dios, esa obra que tú hiciste en la cruz por nosotros, Dios. Y que reconozcamos en todo momento, Dios, que sin esa obra, Dios, no estaríamos capacitados, Dios, no tendríamos ni siquiera oportunidad de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por habernos elegido, Dios, para ser salvos, Dios, por tu gracia. Gracias, Dios, por hacernos o agregarnos, Dios, a esta iglesia, por permitirnos pertenecer a esta congregación en específico, Dios. Y gracias, Dios, por permitirnos seguir creciendo, Dios, en tu obra, Señor. Padre, pongo en tus manos, Dios, mi corazón, mis labios, Dios. Te pido que tú uses, Dios, me uses en todo mi ser, Dios, y que nada, Dios, que venga de mí, Dios, estorbe, Dios, en lo que tú quieres hacer con tu pueblo el día de hoy, Dios. Toma el control de todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues antes de empezar le doy gracias a Dios por este día, porque yo creo que Dios va a traer bendición. Hoy me pasaron una serie de cosas que normalmente no me pasan, y normalmente cuando pasan ese tipo de cosas es porque o Dios estaba probando mi paciencia o alguien estaba tratando de desestabilizarme para que no pudiera estar aquí, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos y dependemos no de nuestras capacidades, sino de la gracia de Dios y de su obra. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos nuestra séptima sesión del curso que estamos llevando, el cual lleva por título Edificada sobre la roca. En estas 6 semanas, esta es la séptima, hemos estado tratando de reflexionar sobre lo que la iglesia local significa para ti, para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que no perdamos el enfoque, porque llevamos cursos de fundamentos, tenemos una predicación aquí los domingos, y cada una tiene un enfoque para nuestra formación. Y en el caso particular de este curso que hemos llevado, la idea es que tú personalmente reflexiones sobre el papel de la iglesia en tu vida, ¿ok? Y tu papel dentro de la iglesia. Entonces, no es nada más que recibas instrucción o que hayas recibido instrucción durante estas 6 semanas, sino también el material está enfocado en hacernos reflexionar, en hacernos pensar un poquito, en cuestionarnos y ayudarnos a perseguir esa visión de la iglesia local. Como hemos venido viendo en estas semanas, la iglesia local es donde Dios quiere mostrar su gloria para las naciones, y queremos ayudarte a que te afiances en esa visión de que la iglesia es un instrumento de Dios, y si tú formas parte de la iglesia, entonces tú vienes a ser parte de ese instrumento también, de ese instrumento activo, de ese instrumento vivo. Y si no lo eres o no sientes que lo está haciendo, pues eso es lo que queremos que reflexiones o que hayas llegado a reflexionar en estas semanas, ¿no? Entonces, pues hemos venido tratando diferentes temas a lo largo de las 6 semanas, pero como les comento, principalmente la intención ha sido que nos basemos en la observación de lo que nos han expuesto los expositores, válgame la redundancia, y que hagamos una interpretación personal. O sea, eso que nos dijo hace unas semanas Saraí, hace unas semanas Conrado, hace unas semanas Sergio, cada uno de los que pasaron, hacer una recapitulación y decir, esto, ¿qué es lo que aplica para mí? ¿Qué es lo que Dios me está llamando a que yo lo revise en mi vida personal? ¿De acuerdo? Entonces, y todas estas reflexiones pues van en el sentido de tener una visión sana sobre la iglesia, y recordar que Jesús prometió que edificaría su iglesia sobre la roca,
que es el mismo. Entonces, desde esa reflexión ya estamos teniendo un sustento para todo lo que comentamos. Todas esas cosas que has logrado identificar, que te falta conseguir, que te falta formarte un poquito más, que te falta comprometerte un poquito más, pues la roca no eres tú, la roca es Cristo. Entonces tienes un fundamento muy sólido para acercarte, para empezar a involucrarte, para empezar a crecer, y en todas esas áreas que has detectado algo que nos hace falta, hacerlo no con condenación y no con compromisos falsos, sino con la gracia de Dios. Amén. Bueno, entonces en esta serie pues estuvimos haciendo cuestionamientos a lo largo de las 6 sesiones previas. Entonces, ¿qué es la iglesia para nosotros? ¿Para qué Jesús estableció la iglesia? ¿De qué manera encaja la iglesia en los planes de Dios revelados en las Escrituras? ¿Por qué es la iglesia importante en nuestra época? ¿Por qué es importante el sentirnos miembros o no, el involucrarnos o no? Y cómo debería de ser la vida en la iglesia. Entonces, estas son una serie de cuestionamientos que, si ustedes recuerdan ahí en sus notas, por ahí los deben de haber mencionado los expositores de cada tema. Y bueno, entonces en esta última sesión, para cerrar, el tema que vamos a ver es la iglesia que glorifica a Dios. ¿Okay? En Mateo 16:18 dice, Jesús dice que Él edificará su iglesia y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Luis, ¿por qué crees que Jesús estableció una iglesia en vez de un montón de personas separadas a las cuales les fuera revelado todo esto? Un solo mensaje, ¿ok? Nos habla ahí de una unidad. Bere, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Por qué Jesús estableció un grupo en lugar de personas individuales a las cuales les fuera revelado y que cada uno supiera del Evangelio? Ajá, ¿por qué nos congrega? ¿Por qué nos llama a ser parte de una iglesia? Para que convivamos, ok. Ok, muy bien. Ok, que crezcamos en unidad. Pati, ¿tú qué le puedes agregar a lo que acabas de comentar ambos? La iglesia es la manera en que Dios manifiesta la sabiduría con la que creó y el fin de haber creado la iglesia. Porque habiendo gente que es tan diferente, Dios puede crear unidad a través de ella. Y eso es algo totalmente sobrenatural y es algo que puede impactar al mundo. Ok, muy bien. Las tres cosas que comentaron son acertadas y seguramente más de ustedes tendrán algo más que agregar, y es parte de lo que medianamente hemos venido aprendiendo estas semanas, ¿no? Entonces vemos cómo se va perfilando o se va sanando esa visión probablemente contradictoria o inadecuada que teníamos sobre por qué venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia, ya sabemos, pues porque aquí me siento cómodo, porque aquí está bonita la estructura, porque aquí sí hacen evento el 16 de septiembre o no. Son aspectos que nutren la unidad, que nutren la comunión, pero sabemos que no es el eje central de la razón por la cual nosotros nos congregamos. Entonces, en este punto de la iglesia que glorifica a Dios, la idea principal de la clase de hoy es que tengamos claro que Dios llama a la iglesia para mostrar su gloria al mundo reflejando su carácter. Es decir, a través de nosotros como individuos, Dios refleja su carácter hacia el mundo. Y entonces esa es la idea central que ahorita vamos a desarrollar en 3 puntos específicos. Entonces entendemos que si Dios está utilizando la iglesia para hacer algo en el mundo, entonces la iglesia es un punto central en los propósitos salvadores de Dios. Evidentemente, como ya sabemos y como hemos aprendido en fundamentos, incluso yo lo mencioné en la oración inicial, el centro de todo es el Evangelio, ¿sí? Pero no solamente
venimos y conocemos el Evangelio y ya, ¿sí? O sea, no, por eso es que no nos quedamos en eso de yo ya fui salvo y ya no me congrego. Tristemente hay cristianos, yo conozco un par que no se congregan y entonces no están cumpliendo con este propósito. ¿Por qué? Porque tienen una visión errónea, incluso una visión hasta cómoda o más bien una interpretación cómoda de las Escrituras para su propia conveniencia. Y si empezamos a rascar, normalmente encontramos que esas personas que no se congregan es porque hay algo detrás, hay una motivación oculta, torcida, que después ellos tratan de justificar bíblicamente, pero que en realidad no corresponde a lo que Dios dejó establecido en su palabra. Entonces, la iglesia es el lugar donde Dios hace que su nombre sea conocido y que su gloria sea revelada a las naciones. Entonces, es bien importante en el plan divino la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora, podemos revisar el Antiguo Testamento y vamos a ver algunas consideraciones de cómo Dios revela esto a su pueblo. En Ezequiel 36, 26 dice, voy a ir mencionando los textos, tiene muchos textos esta lección, entonces los voy a ir leyendo yo aquí con las notas, igual si los quieren ir tomando nota y adelante, ¿no? Para hacerlo más ágil. Dice en Ezequiel 36, 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, aquí estamos viendo cómo hay una promesa del nuevo pacto en el cual Jesús dice que va a cumplir, bueno, Jesús lo cumple a través de su muerte, pero estamos viendo cómo hay una intención de Dios por trabajar sistemáticamente en los corazones de su pueblo. Y entonces darnos su espíritu, o sea, hay que ir identificando las partes claves de este texto, ¿no? Regalarnos su espíritu, mostrarnos sus estatutos, darnos lineamientos y ayudarnos a que los pongamos por obra y que guardemos esos preceptos. Ahora, este versículo que acabo de leer nos menciona aquí en la lección que es importante irnos al previo de este texto que se mencionó. Y entonces, antes de este texto que acabo de mencionar, en el versículo 22 dice, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, ¿okay? El cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este versículo que acabamos de leer? Que para Dios es importante el que sea glorificado su nombre, que su nombre sea conocido, que su nombre sea revelado. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos un Dios súper orgulloso, súper vanidoso, que requiere que le estén recordando quién es. No, no es precisamente por eso. Es porque en su bondad Dios quiere revelarle a la gente lo que Él es. Dios quiere revelar al pueblo su magnificencia, su gloria. ¿Para qué? Para que tú puedas también, en primer lugar, para que puedas reconocerlo, para que puedas adorarle, para que puedas darle honra, honor, pero también para que tú puedas conocer la potencia de su nombre, para que cuando tú necesites algo, por ejemplo, consuelo, tú sepas que el Dios de paz es quien está ahí. Cuando tú necesitas provisión, sepas que el Dios que todo lo tiene, que todo lo puede, que creó la tierra y el universo, está de tu parte, está de tu lado. Y no nos confundamos, no estamos predicando ahorita un evangelio de prosperidad o no, nos estamos enfocando en lo que Dios te da. No, de lo que estamos hablando es de que en medida de que tú conozcas en la congregación y todas las actividades de la congregación, conozcas el carácter de Dios, tú puedes apelar a ese carácter.
en tus momentos, no nada más de necesidad, en todo el tránsito de tu vida, tú puedes estar en una constante comunión con tu Dios que consuela, con tu Dios que sana, con tu Dios que provee, con tu Dios que enseña, con tu Dios que da sabiduría, ¿sí? Y entonces yo hablaba mucho en la clase de fundamentos que me tocó, es como si todo esto que vamos aprendiendo está en una mochilita y tú vas caminando por la vida con tu mochila. Y entonces cuando te surge una circunstancia positiva o negativa, como sea, tú tienes algo que sacar de la mochila para confrontar esa situación, ¿sí? Entonces tienes ese bagaje que te da, ese bagaje acerca de lo que Dios es para su pueblo y lo que Dios quiere desarrollar en su pueblo, ¿de acuerdo? Y no estamos hablando de cosas nada más lo que me convenga, ¿sí? Por eso ahorita hablaba situaciones favorables y situaciones adversas. A veces nos va bien en la vida, ¿sí? Pero también Dios quiere y tiene designios para que aprendas a manejar esos momentos o esas etapas en que te está yendo bien en la vida, ¿no? Que te conserves en humildad, por ejemplo, ¿no? Que compartas las bendiciones que Dios te ha dado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos escuchando en estos pasajes es nada más un ejemplo, una muestra del Antiguo Testamento donde se nos hace ver por qué Dios es que quiere revelar su carácter a las naciones a través de la iglesia. ¿Ok? Ahora, en ese seguimiento dice en Isaías 48:9, por amor de mi nombre diferiré mi ira y por alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Y mi honra no la daré a otro. ¿De qué está hablando este texto? Está hablando de la misericordia de Dios, está hablando de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Entonces, estos son aspectos que han sido ya revelados a nuestra vida. Y Dios espera que así como fueron revelados a nuestra vida, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí, y puede ser que sí haya algún caso, ¿no? Pero creo que a ninguno se abrió el cielo y Dios le habló directamente el Evangelio, ¿no? O se lo reveló a través de una visión a él solito estando en medio de la nada, ¿no? Todos, por una u otro motivo, alguien oró por nosotros, alguien se acercó a compartirnos, alguien nos dio un tratado, un folleto, una plática, una sonrisa, no sé. De alguna manera, una persona intervino en el momento en que nosotros conocimos el Evangelio, ¿sí? O tuvimos ese primer acercamiento hacia Dios. Alguien puso una Biblia en tu mano, ¿sí? O alguien te vendió una Biblia. O sea, hay personas de por medio en ese plan divino. Entonces, sí, Dios revela el Evangelio a nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, pero hay personas que intervienen en ese proceso para que el mensaje llegue a ti, ¿ok? Y la pregunta es, ¿para cuántos tú has sido de la misma manera bendición como alguien más lo fue para ti? ¿Sí? Probablemente no todos tengamos el don del evangelismo, ¿no? O el llamamiento a ser evangelistas. Y es válido, ¿sí? O sea, hay quienes tienen una capacidad sobrenatural dada por Dios para ser utilizados más en esa área del evangelismo. Pero hay como una cuota mínima, ¿no? Que deberíamos de cumplir todos los cristianos a través de nuestro testimonio. Y nuestro testimonio también impacta a las vidas. Nuestro testimonio abre puertas. Nuestro testimonio permite que cuando tú estás en contacto con las personas y las personas tengan etapas de necesidad o etapas de crisis, ellos puedan decir, oye, él reacciona diferente, él no está triste, él no se enoja, él no entra en pánico, y entonces ellos puedan acercarse a preguntarte por qué es que ocurre eso, y entonces tú les empiezas a hablar de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, la misericordia de Dios, la gracia de Dios puede llegar a las personas a través de las personas que somos nosotros,
que somos ¿quién? La iglesia. Entonces, por eso es importante que entendamos esa función que tenemos. Ahora, esa función trasciende el tiempo y el espacio. Es decir, la función que tenemos como iglesia va mucho más allá del domingo a las 9 o el domingo a las 11 y el jueves a las 7 y los miércoles a las 7 de la noche, ¿sí? Nuestro impacto como iglesia, nosotros, creo que esto ya lo hemos visto en las demás lecciones, nosotros hacemos iglesia en donde estamos, ¿sí? Nosotros en nuestro trabajo hacemos iglesia, ¿sí? En nuestra escuela hacemos iglesia, en nuestra colonia hacemos iglesia. ¿De qué manera? Llevando o viviendo lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios me ha enseñado, y llevándolo a las personas afuera también, ¿sí? Entonces, yo no dejo de ser iglesia cuando salgo a la 1 por esa puerta, ¿sí? Yo sigo siendo de la iglesia de Dios y sigo manteniendo ese llamado, ¿ok? Entonces, basándonos en estos últimos 2 textos que estaba leyendo, hay 2 puntos importantes. El primero es que tengamos muy claro que de manera muy resumida, Dios está buscando actuar en favor de su pueblo, y dentro de ese actuar en favor del pueblo, pues está el regalo más grande, que es darnos la salvación, revelarnos la salvación. Entonces, esto significa entonces que Dios nos salva porque nos ama, porque tiene una intención de amor hacia nosotros. Pero también no nos confundamos. Cuando hablamos de que Dios busca mostrar su gloria y revelar su poder a través de la función de la iglesia, pues no significa que Dios nada más está buscando, o sea, que está disociado la parte del Dios amoroso con la del Dios que busca glorificarse en la iglesia, ¿sí? Es una función compartida o una visión compartida por parte de Dios. Quiere mostrar su poder, quiere mostrar su grandeza, quiere mostrar su autoridad, pero también quiere mostrar su misericordia, también quiere mostrar su amor. Entonces son aspectos que vemos en la iglesia, ¿no? Ahora, estos textos que acabo de leer están en el contexto del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, pues también encontramos mucho respecto a la función de la iglesia, pero nos vamos a enfocar en este momento en 3 pasajes específicos que nos dan razones clave o razones específicas para las cuales Jesús estableció la iglesia. ¿Ok? ¿Cuál es la primera razón? Mostrar la sabiduría de Dios. Entonces, para que lo tengamos en mente, la primera razón es mostrar la sabiduría de Dios. Jesús estableció la iglesia para mostrar la sabiduría de Dios. En Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Está súper claro el pasaje, creo que no le necesito explicar mucho al respecto. Dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y después tiene un complemento que dice: a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces, mostrar la sabiduría de Dios. A través de la iglesia, dice Pablo, Dios nos muestra su abundante sabiduría y la puede revelar a los gobernantes y a las autoridades en los lugares celestiales, ¿sí? Pero pues también en los lugares terrenales, me supongo, ¿no? Y entonces, la iglesia puede ser un medio a través del cual se muestre la sabiduría de Dios para quienes tienen un cierto grado de autoridad en cualquier contexto, ¿sí? No nada más estamos hablando del presidente, los gobernantes, los alcaldes, estamos hablando hasta de un jefe de grupo, por ejemplo, de una escuela, ¿sí? Recientemente a nosotros nos tocó, o más bien nos está tocando un momento un poquito turbio en la universidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los que creemos en Dios? Pues estar orando por nuestras autoridades, estar intercediendo por ellos, estar intercediendo por el rector de la escuela, por los directores de las escuelas, por los coordinadores de las carreras,
para que se tomen las decisiones adecuadas. Y también estar cerca de ellos, cada uno en el escalafón que le toca, para que en cuanto se vaya a tomar una decisión importante, poder traer consejo, ¿sí? Evidentemente habrá quien decía, está en escalafones diferentes. Por ejemplo, conocemos al pastor Poncho, que él ha estado incluso en reuniones con presidentes y que le preguntan, a ver, ¿qué opina de esto? Y le ha tocado darle consejos a presidentes, a gobernantes, ¿no? Pero a lo mejor a ti te toca nada más al jefe de grupo de la escuela darle consejo, o al jefe del comité de vecinos, por ejemplo, ¿no? O al jefe de la familia, ¿sí? O sea, entonces vamos entendiendo que la iglesia sirve para también traer esa palabra de Dios oportuna, sabia, en cada momento del tránsito por nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, reflexionando en este pasaje, vemos y entendemos que la iglesia tiene permitida que la sabiduría de Dios sea reflejada a través de la iglesia y revelada a las personas. Y hay dos cosas específicas que tiene la iglesia para que se cumplan estas funciones. Número uno, la iglesia debe tener el Espíritu Santo. ¿Okay? Y digo debe tener porque puede haber personas dentro de las congregaciones que no tengan una comunión activa con el Espíritu Santo. Como hemos estado escuchando en las predicaciones del domingo, en las predicaciones recientes, incluso tú puedes estar teniendo una serie de prácticas en tu vida que estén contristando al Espíritu Santo. Y entonces, si el Espíritu Santo está contristado, después no hay un impacto o un reflejo, o sea, no puede haber coherencia entre alguien que está contristando al Espíritu Santo y después quiera tomar decisiones basándose en la sabiduría de Dios, o que quiera mostrar los frutos del Espíritu en su vida. Pues si no estás nutriendo al Espíritu, ¿cómo va a haber frutos? No tiene lógica, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo debe estar presente de manera activa en la congregación. Y entonces de ahí se deriva el que entendamos por qué pasa lo que pasa en las reuniones. Porque lo que estamos buscando en las reuniones es nutrirnos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté presente, que esté activo, entre otras cosas, ¿sí? Hay congregaciones que también se desvían en ese propósito y entonces se olvidan de la enseñanza, se olvidan del pastoreo, se olvidan de otras situaciones y solamente están buscando experiencias espirituales. Entonces, eso no puede ser tampoco, debemos mantener el balance. Entonces decíamos, debe haber en la iglesia el Espíritu Santo, debe estar presente de manera activa, de manera constante, no esporádicamente. El Espíritu Santo, a mí me da mucha pena reconocerlo, pero yo mucho tiempo en mi vida cristiana pensaba en el Espíritu Santo como el genio de la lámpara maravillosa, ¿sí? Que cada vez que se me ocurría y cada vez que yo lo necesitaba, venía y frotaba la lámpara, iba a salir el Espíritu, me iba a hacer algo, iba a trabajar algo en mí, y por arte de magia o por alguna situación sobrenatural pasaban cosas en mi vida. No es así como funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un genio a tu disposición, ¿sí? Hay una frase que escuché hace poco que me gusta mucho. La Biblia, el Espíritu Santo, Dios, no son salvavidas, no son cosas que tenemos que buscar nada más cuando estamos en momentos de necesidad. Debemos de hacerlas parte de nuestro día a día. Entonces, la lectura de la Biblia, la comunión con el Espíritu Santo, el congregarte, debe ser parte de tu vida cotidiana, debe ser parte de tu visión de vida. Entendemos que por momentos te ausentes por alguna situación en específico, pero no se puede volver un hábito en tu vida el no ir a la iglesia. No se puede volver un hábito el que no ores, y no nada más en la iglesia, el que no ores en tu casa, en tus tiempos personales. No se puede volver un hábito el que no tengas tiempos devocionales, el que no alabes a Dios. Entendemos, a veces estamos aquí dirigiendo la alabanza y de repente hay uno que se le nota que viene desvelado o que está enfermo y a lo mejor no tiene ganas de cantar o no tiene salud, etcétera. Se entiende, pero no se puede volver un hábito en ti el no quiero cantar. Puede ser que no te guste la alabanza como la manejamos aquí
y sería totalmente válido. Pero en tu vida personal, alaba a Dios, ¿sí? No dejes de alabar a Dios, porque es necesario para nutrir esa comunión con el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo es ese primer elemento en la congregación. El segundo elemento que tenemos es el Evangelio revelado, ¿ok? La iglesia, teniendo el Evangelio revelado, es una iglesia sana, es una iglesia que tiene una motivación adecuada. Es una iglesia que también, como hemos escuchado en las predicaciones recientes, responde y hace las cosas que tiene que hacer porque está agradecida. ¿Y dónde está la trascendencia aquí del Evangelio? Si tú no reconoces en un punto de tu vida el pecado que hay en ti y lo pecador que eres, difícilmente puedes reconocer que necesitas un Salvador. Y entonces, en ese momento en que tú puedes ver lo profundo de tu pecado y lo grande o lo trascendente, lo magnificente de la obra de Dios, contrarrestadas, es cuando no te queda de otra que decir, pues claro que voy a rendirme a tus pies, claro que te voy a dar mi vida, claro que te voy a llamar mi Señor, porque tú moriste por mí, que estaba en lo más profundo del lodo, hablando en sentido figurado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación, o más bien deberíamos tener esa revelación y dejar que esa revelación, que el Evangelio revelado, sea quien motive nuestro actuar dentro de la iglesia. No nada más el servir, el venir, el involucrarme, el buscar a los hermanos, el tenerles paciencia, el tenerles amor. Somos personas bien diferentes, bien diferentes. Aquí, por ejemplo, está sentado Luis, que es Chiva, y acá está Sergio, que es del Atlas, que son así como acérrimos rivales, ¿no? Yo le voy a los Seahawks y el baterista le va a los Patriotas, y también somos acérrimos rivales y estamos juntos sirviendo, ¿no? Y puede haber aquí gente que ame a López Obrador y gente que odie a López Obrador, y estamos aquí bajo el mismo techo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la iglesia consiste en personas que no tienen nada en común más que a Cristo, ¿ok? Entonces, la iglesia es un claro reflejo de cómo podemos tener esa comunión, ese amor, esa hermandad entre nosotros. Por eso es que nos llamamos hermanos, los cristianos, ¿sí? Y como dice el pastor, a veces es triste que ni siquiera sabes cómo se llama el hermano, pero dices que es tu hermano, ¿no? Bueno, hay que llevarlo al otro nivel. Pero por eso es que hay esa hermandad, porque podemos superar nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros estilos, nuestras costumbres, y congregarnos juntos a alabar al mismo Dios, a conocer al mismo Dios, ¿sí? Pero eso es imposible si no tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos revela el Evangelio primeramente, ¿sí? Y si el Evangelio no tiene una posición trascendental dentro de la congregación, ¿sí? Que nos revele constantemente, que se nos recuerde constantemente la obra salvadora de Cristo, y que estemos constantemente recordando estas cosas. Decía Charles Spurgeon que recordar el Evangelio tiene que ser como sacar la basura para nosotros. Lo tienes que hacer diario, lo tienes que hacer constantemente, porque si no lo haces, la podredumbre empieza a apestar, ¿sí? Entonces debes de estar constantemente recordándote el Evangelio, ¿sí? Ojo, no porque se pierda la salvación, ¿sí? Es porque tú puedes caer en el costumbrismo y caer en el libertinaje y decir, bueno, pues ya soy salvo, pues entonces empiezo a tomarme mis libertades y retomar cosas que no debo hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, todos estos aspectos que estamos mencionando forman parte de la sabiduría de Dios, y Dios quiere utilizarnos para llevar este conocimiento fuera de las paredes de la iglesia, no nada más a las personas que están en autoridad, sino al ser humano de a pie, al ciudadano promedio, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la primera razón? Mostrar la sabiduría de Dios, muy bien, ¿no?
Segunda razón por la que Jesús estableció la iglesia, ya lo hemos venido comentando, mostrar el amor de Dios. ¿Ok? En Juan 13, Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos como un ejemplo de amor y de humildad. Y después en el versículo, esto es en el versículo 14 y el 15, en el versículo 34 y el 35 les dice: les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ok? A ver, entonces, Rafa, ¿qué mandamiento le dio Jesús en este pasaje a sus discípulos? ¿Qué? No, en este versículo que acabamos de leer, que nos amemos. Ajá. Está muy, muy simple, que nos amemos unos a otros, ¿de acuerdo? Saraí, ¿y qué va a pasar cuando nos amemos unos a otros? De acuerdo al versículo que acabamos de leer. Van a conocer que yo soy el discípulo de Cristo. Cuando yo muestro amor, las personas, decía, no me acuerdo qué pastor en un libro, que el amor es el sello distintivo del cristiano. ¿Ok? Entonces, puede ser que haya iglesias que se acercan con despensas, que se acercan con evangelio de prosperidad, que se acercan con liberación, con guerra espiritual, etcétera, ¿no? Pero esos no son los sellos distintivos del evangelio. ¿En qué se resume el evangelio? En que Dios nos amó primero, ¿sí? En que Dios, por ese amor, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, el amor, el primer mandato que tenemos es amar a Dios primeramente, y el segundo mandato es amar a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo como Dios nos amó. Ahora, la iglesia es nuestro primer nicho para practicar ese amor. Bueno, hay quien dice, la familia es tu primer nicho, sí es cierto, ¿no? La familia es nuestro primer lugar, nuestra primera iglesia donde deberíamos demostrar el amor, ¿sí? Pero después de eso, no es importante nuestro trabajo, de acuerdo a la visión de la palabra. Es importante tu congregación, ¿sí? Entonces no estoy diciendo que no ames a la gente con la que trabajas. Sí, está bien, tienes que amarla, tienes que mostrar tu carácter cristiano en tu lugar de trabajo, en tu vecindario, cuando vas en el camión, cuando te atiende el mesero tarde, etcétera, etcétera, cuando se te atraviesa el camión en el tráfico, como a mí me pasa seguido, ¿sí? Pero tenemos un llamado a amar a la iglesia, un llamado supremo. ¿Para qué? Para que la gente de afuera vea ese amor, esa relación que tenemos y anhele lo que ocurre aquí adentro, anhele pertenecer a este grupo que a veces es selecto y no debería de ser un grupo selecto, debería ser un grupo abierto a la iglesia para que nos llevemos de tal forma que las puertas estén abiertas para que cualquiera se pueda integrar, ¿sí? Independientemente del trasfondo del que venga, del pecado del que venga, independientemente de sus costumbres, independientemente de sus ideologías, ¿de acuerdo? Entonces, debemos ser humildes y mostrar ese amor. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esta parte? Porque a veces parece que a la que más batallamos en amar es a nuestra iglesia. O sea, hace ratito decía, la iglesia está compuesta por gente muy diferente que lo único que tiene en común es a Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, pues puede ser que si somos tan diferentes, uno esté con una opinión de que las sillas deben de estar de una manera y otro de otra. A veces yo me compadezco de Apolos, ¿no? Que van y le dicen, oye, súbele, y luego a los 3 minutos van y dicen, oye, bájale. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos diferentes opiniones, ¿no? Y con el aire acondicionado, oye, lo prenden y les da calor, y lo apagan y les da frío, ¿no? O al revés, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, me entendieron, ¿no? Me expresé la idea.
Entonces, es válido que haya puntos de diferencia entre nosotros, ¿sí? Que haya puntos de choque. Y estoy hablando de simplezas aquí, pero hay gente que se ha ido de la iglesia porque no estuvo de acuerdo con la marca de Fabuloso que compraron para trapear. Y eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque debería de haber alguien que amara tanto al otro que dijera, si para ti es tan importante el Fabuloso, lo voy a comprar. Si para ti es tan importante que las sillas estén de una manera o de otra, pues vamos ayudándonos y vamos entendiéndonos para que se tome, ¿no? Y después oro por ti y tratamos de acercarnos para hacerte ver que no es tan importante tener conflicto por eso, ¿no? Hay un proverbio japonés que dice que selecciones tus batallas, ¿no? No está en la Biblia, pero se aplica muy bien este principio, ¿sí? O sea, a veces hacemos dramas y hacemos chismes y hacemos contiendas dentro de la iglesia por nimiedades, por simplezas, ¿sí? Porque hay una escoba de un tipo o de otro, porque el pozole era blanco y no era rojo, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está el amor en medio de todas esas cosas? ¿Sí? ¿Dónde está el amor en medio de las diferencias de opiniones que tenemos sobre si una canción debe de ir de una manera o de otra? Sobre si el pastor debería de hablar de tal cosa o de tal otra cosa, ¿sí? Deberíamos de superar esas cosas y enfocarnos en lo más importante, que es amarnos. ¿Para qué? Para que a través de ese amor podamos mostrar hacia afuera que somos discípulos de Cristo, porque es lo que dice aquí: ámense unos a otros y en eso conocerán que son mis discípulos. En eso se conocerá que son mis discípulos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál fue la razón número 1? Mostrar la sabiduría de Dios. Razón número 2, mostrar el amor de Dios. ¿Ok? Razón número 3, mostrar la unidad de Dios. Dice en Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, ¿ok? Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿ok? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como me has amado a mí. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice todo este juego de palabras? Está hablando de cómo Dios tiene unidad con su Hijo y con el Espíritu Santo. Y entonces hay una Santa Trinidad. Y el llamamiento aquí es, o más bien el mensaje es que así como hay esa unidad entre ellos, nosotros tengamos unidad también entre nosotros, pero también con ellos, ¿sí? Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo que dice el texto en complemento es que a través de esta unidad, ¿sí? O sea, estar todos en el mismo canal, es como el mundo va a conocer que Cristo fue enviado por amor a nosotros. ¿De qué está hablando este pasaje? De esa conexión, de que estemos en el mismo canal, ¿sí? Podemos estar juntos, pero estar desunidos, ¿sí? Estar cada uno con una visión diferente. Tristemente eso pasa, iba a decir eso pasa en algunas iglesias, no, tristemente eso pasa en esta iglesia, muy frecuentemente, que estamos sentados juntos y alguien necesita hacer algo o tiene una visión para hacer algo y el otro agarra una visión totalmente contraria. Y entonces, como decimos, decimos que vamos a estar de pie, pero en el corazón yo estoy sentado, ¿no? Entonces, por fuera muestro que sí estoy apoyando una visión, que sí estoy apoyando un camino, que sí estoy contribuyendo a un crecimiento, pero por dentro estoy con mis asuntos, mis rollos, y no estoy contribuyendo a la unidad. ¿Ok? Entonces, el amor del que hablamos en el punto anterior implica que también te sacrifiques, un amor sacrificial.
Y entonces que tengas la humildad suficiente para por momentos decir, pues me están solicitando que haga esto, pues no me gusta, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. No me gusta, no estoy de acuerdo, pero me voy a sumar y voy a tratar de entender, voy a tratar de pedirle a Dios que me revele por qué estamos yendo para este lado, ¿sí? Ha habido gente que se ha ido de esta congregación porque en su momento no supo entender que no era el momento para salir a evangelizar, ¿sí? Y entonces se enojaron porque no fuimos e hicimos el car wash de evangelismo ese año, ¿sí? O porque no fuimos a repartir una despensa en un momento en específico, ¿sí? Y puede ser que quien esté en autoridad se pueda equivocar en algunas de esas decisiones, pero nuestra posición es sumarnos a lo que la autoridad está diciendo, porque ese es el orden establecido por Dios, ¿sí? Después habrá quien es utilizado por Dios para traer consejo y sabiduría a quienes están en las posiciones de autoridad dentro de la iglesia. Pero de entrada, a mí como miembro me corresponde sumarme a la visión, contribuir, obedecer, someterme, ¿sí? Hay personas que dicen, bueno, es que pues yo estoy viendo que esto está mal y todo. Bueno, pídele a Dios que te revele si debes de traer una observación, una corrección, un punto de vista, pero no actúes en independencia, no actúes en rebeldía. Es muy triste ver cómo a veces ciertos esfuerzos de ciertos ministerios se empiezan a derrumbar poco a poco, porque hay gente a las espaldas haciendo cosas de la manera incorrecta o de la manera contraria a lo que se está buscando como ministerio. Entonces, dice también en la Biblia que el pueblo sin visión perece, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener visión si cada uno está con una visión diferente? Es válido, sí, o sea, puede pasar. ¿Por qué? Porque ya hemos venido hablando, somos personas distintas, venimos de trasfondos diferentes, profesionalmente, culturalmente, familiarmente. Cada uno tiene maneras de pensar diferentes, ¿sí? Pero debemos de buscar sobrellevar esas diferencias y amarnos, como veíamos en el punto anterior, pero también contribuir y estar en unidad. Y entonces ayudar a ser parte de esa visión. A mí me gustó muchísimo la figura que utilizó Sergio con los Legos, ¿se acuerdan? Cómo, o sea, todos somos piezas y podemos hacer una casita, podemos hacer un personaje muy bonito, ¿sí? O podemos hacer un alebrije, un monstruo, que parezca no sé qué cosas, y estamos juntos pegados como muéganos, pero no estamos siendo lo que Dios quiere que seamos, ¿sí? En ocasiones viene gente de otras congregaciones y dice, es que deberían de hacer esto acá, y a veces no respetamos y no entendemos que cada iglesia tiene su llamado, ¿sí? Y entonces hay iglesias que tienen un llamado muy claro y muy específico al evangelismo, otras tienen un llamado muy específico a la guerra espiritual, por ejemplo, otros a la alabanza, etcétera, etcétera, ¿sí? Las diferentes áreas. Yo creo que si tú sientes un llamado, y perdón por ser esto, espero que no lo tomen muy a pecho, perdón, pero si aquí no está la visión que tú estás buscando para tu vida cristiana, pues probablemente sería importante que le preguntes a Dios en qué lugar está esa visión y que vayas para allá, para que te sumes a esa iglesia y empieces hasta se me está poniendo chinita la piel por decir esto, pero en algún momento se tiene que decir, yo estoy aquí porque en algún momento Dios me reveló que yo tenía que ser un pilar en esta iglesia, que yo tenía que ser parte de los cimientos de esta iglesia. Y he aguantado muchas cosas, he aguantado diferencias de opiniones, he aguantado también el a veces tener que esperar a que algo se pasen muchos años para que algo ocurra, ¿sí? Pero porque yo tengo clara mi visión, yo tengo claro qué función tengo aquí. Si tú estás cuestionando todo el tiempo lo que está ocurriendo en este lugar, probablemente es tiempo de que le preguntes a Dios si este es tu lugar o no. ¿Para qué? No porque queramos que te vayas, sino para que vayas y sumes en el lugar donde Dios quiere que sumes, para que nutras ese cuerpo, seas parte de esos cimientos de ese lugar que se va a levantar. Aquí queremos crecer y a veces estamos creciendo poquito y las contradicciones nos tumban.
nos impiden, nos derriban. Entonces, quisiéramos que a través de todo lo que hemos visto en estas semanas podamos tener una idea clara de qué es esta congregación, podamos acercarnos con toda confianza y preguntarle al pastor: pastor, ¿cuál es la visión para esta iglesia? ¿Cuál es la función? Si tú pones atención en las predicaciones, ahí está. Si tú pones atención en lo que se nos den fundamentos, ahí está, pero a veces estamos con una venda, estamos demasiado cerrados porque queremos imponer nuestra opinión y nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, deberíamos de preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta congregación y si esta es la congregación que Dios quiere para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el tercer punto es, ¿qué? Unidad. ¿Ok? Dios está buscando entonces mostrar su sabiduría, mostrar su amor y mostrar su unidad. ¿Qué crees que pueda pensar alguien que recientemente empieza a venir a la iglesia y que ha pasado, que se acerca y te pregunta: oye, ¿qué opinas de la alabanza? No, pues la alabanza está bien mal, esto, lo otro, y empiezas a hablar pestes de la alabanza. O, ¿qué opinas de fundamentos? No, pues es que debería de ser así, debería de ser así. ¿Tú crees que esa persona que acaba de llegar entiende o recibe lo que estamos hablando? No. O sea, no va a haber. Está bien que tú puedas tener un punto de vista crítico hacia ciertos ministerios, hacia ciertas cosas de la iglesia, pero deberías de tener la madurez suficiente para guardártelas y hablarlas en el contexto adecuado. Y no al nuevo creyente o a la persona que empieza a venir a la iglesia, y perdón por la palabra, pero esa es envenenar a las personas. Porque entonces los ahuyentas. Y es triste, yo he escuchado de personas que no van a ninguna congregación, que no son cristianos, porque a todas las iglesias que han ido han visto chismes. Y dicen: pues para chismes, pues mejor me quedo donde estoy en el mundo. Para contiendas y divisiones, pues mejor me quedo donde estoy. ¿Para qué me meto a un nuevo nicho de contiendas y de chismes y de habladurías? Pues con las que tengo en mi colonia me basta, con las que tengo en mi trabajo me basta. Entonces no ven diferencia en lo que ocurre dentro de la congregación. No ven ese amor, no ven esa sabiduría, no ven esa humildad, no ven esa unión entre nosotros. Entonces deberíamos de ser un frente común. Cuando estaba preparando el tema, en este punto me imaginaba a alguien entrando a la congregación y estando todos codo con codo, sujetos, abrazados en una misma línea, ¿sí? En un mismo frente, ¿sí? Y no cada quien por su lado, y no grupitos, no divisiones, ¿sí? Porque eso es lo que nos falta en esta congregación: crecer más en amor, crecer más en tolerancia, crecer más en unidad, ¿sí? Y eso se da principalmente si nosotros tenemos una comunión sana como personas, o sea, como individuos, una comunión sana con las Escrituras, una comunión con el Espíritu Santo. Para que entonces cuando venga Juanito y me quiera hacer pleito por la luz, que es de una manera u otra, por el foco, que es de una marca o de otra marca, podamos actuar en amor, en paciencia, en sabiduría, en tolerancia, y no estar teniendo conflictos por cosas que no lo merecen. Amén. Bueno, entonces, ¿de qué manera, ya para acercarnos al final, de qué manera la unidad de la iglesia muestra la gloria de Dios? Pues la unidad cristiana es una demostración tangible de la unidad de Dios. ¿Okay? La unidad cristiana demuestra que el Evangelio vence poderosamente todas las barreras que generalmente están dividiendo a las personas, ¿sí? El Evangelio debería de ser un motor para nosotros, para hacernos ver que no importan esas pequeñas divisiones que tengamos, no importan esos puntos de vista contrarios. Y ojo, no estoy diciendo que no puedan cambiar algunas cosas, pero si hay las maneras adecuadas, si hay la paciencia de un lado y del otro, si hay el amor sobre todo, podemos ayudarnos a ver puntos de vista diferentes y alinearlos a una misma visión, ¿sí? Entonces no estoy diciendo que dejes de ser crítico, estoy diciendo que seas crítico de la manera adecuada,
en los medios adecuados, con las formas adecuadas, ¿sí? Pero que sobre todo tus críticas estén guiadas por el amor de Dios y que con toda humildad y sinceridad podamos ver si esa crítica realmente es genuina o es realmente una preferencia, ¿sí? A mí me ha tocado en algunas ocasiones darme cuenta, y hasta me da pena, ¿no? Darme cuenta de que yo estaba aferrado en que algo en la alabanza tenía que ser de una manera, y después, como que a regañadientes, doy oportunidad a los demás a hacer las cosas como están proponiendo, y me doy cuenta de que pues así tenía que ser, ¿sí? Y entonces, sobre esa opinión y esa preferencia personal, prevalece el amor, prevalece el propósito, prevalece el poder decir, a ver, ¿para qué estamos acá? ¿Para que se toque como yo quiero o como fulano quiere? ¿O para que el pueblo de Dios nos escuche, nos vea en unidad y se motive a que así como alabamos a Dios aquí arriba, ellos puedan alabar a Dios desde allá abajo? Entonces, eso ha pasado en nuestro ministerio, y estoy seguro que en todos los ministerios pasa, ¿sí? Tenemos puntos de vista encontrados. Debemos superar, como dice esta lección, debemos superar a través del Evangelio todas esas barreras que generalmente dividen a las personas. Amén. Bueno, entonces, la sabiduría, el amor y la unidad de Dios se muestran de una manera más concreta y visible, ya que personas que son muy diferentes a los ojos del mundo ahora se congregan y adoran juntas y se sirven unas a otras y se aman y se edifican en el conocimiento de Cristo. Entonces, por estas cosas es que la iglesia es crucial dentro del plan de salvación de Dios. La iglesia es el lugar en donde Dios pretende mostrar su gloria a un mundo que está observando a las personas que componen la iglesia. Amén. Bueno, ok, pues hasta aquí llegamos con el tema. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que queramos agregar.